Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro nos tocará el corazón. Si eres fanático de las grandes emociones, de esas que te hacen sentir mariposas en el estómago y, por qué no decirlo, de esas que a veces te sacan una lágrima, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de un momento cumbre en una historia que ha cautivado a muchísimas personas, un momento que marca un antes y un después, la confesión de amor de Burak por Neslihan. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta emotiva escena que sin duda nos hará sentir muchas cosas. Y antes de que nos adentremos en esta maravillosa historia, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. ¿Nos encantaría tenerlos en nuestra comunidad? Así que, ¿están listos para revivir este torbellino de sentimientos? Vamos a empezar. La confesión de Burak a Neslihan no es solo una simple declaración de amor, es el clímax de un viaje emocional lleno de dudas, de miedo al rechazo, de crecimiento personal y, sobre todo, de un amor profundo que ha ido forjándose poco a poco. Piénsenlo, a lo largo de la historia, hemos visto a Burak luchando consigo mismo, debatiéndose entre sus sentimientos y las circunstancias que los rodeaban. Ha habido momentos de vacilación, de intentar reprimir lo que sentía, quizás por miedo a estropear lo que ya tenían, o por temor a la vulnerabilidad que implica abrirse de esa manera. Pero el amor, amigos míos, es una fuerza poderosa que, tarde o temprano, encuentra su camino. Y es precisamente esa lucha interna la que hace que su confesión sea tan impactante. No es un arrebato impulsivo, sino la culminación de un proceso. Podemos imaginar a Burak repasando mentalmente cada mirada, cada sonrisa, cada conversación que ha compartido con Neslihan. Cada uno de esos momentos se ha ido acumulando, tejiendo una red invisible de afecto y admiración que ha llegado a un punto de no retorno. Y cuando llega el momento, no es solo un te amo lo que sale de sus labios. Es un compendio de todo lo que ella representa para él, su luz, su fuerza, su alegría, su apoyo incondicional. Es la expresión de cómo ella ha transformado su mundo, cómo lo ha hecho ver la vida de una manera diferente, más brillante, más esperanzadora. Y hablemos de la forma en que se desarrolla esta escena. Seguramente no es un escenario casual. Probablemente se da en un momento íntimo, quizás bajo la luz de la luna, o en un lugar que tiene un significado especial para ambos. El ambiente debe ser cargado de tensión, no una tensión de miedo, sino de expectación, de esa electricidad que precede a un gran descubrimiento. Imaginen sus miradas cruzándose, ese momento en que las palabras ya no son necesarias, pero al mismo tiempo son absolutamente vitales. Cuando Burak finalmente decide dar el paso, es un acto de valentía inmenso. El corazón le late a 1000 por hora, las manos le sudan, y cada fibra de su ser le grita que sea el mismo, que sea honesto con sus sentimientos. Y es ahí donde reside la belleza de esta confesión. No hay artificios, no hay disfraces. Es Burak en su estado más puro, vulnerable y sincero, poniendo su corazón en bandeja de plata. Él podría haber elegido el camino fácil, el de la negación, el de la amistad. Pero eligió el camino más difícil, el del amor, porque sabía que era lo correcto, porque no podía seguir ocultando la magnitud de lo que sentía. Piensen en las palabras exactas que podría haber usado. Quizás comenzó con algo como, Neslihan, hay algo que necesito decirte, algo que he guardado por mucho tiempo. O tal vez, de manera más directa, después de un momento de profunda conexión, no puedo seguir fingiendo más. Te amo, Neslihan. Te amo de una manera que nunca imaginé posible. Y luego seguramente vendrían las explicaciones, las razones por las que se siente así, cómo ella ha impactado su vida de manera tan profunda. Podría haber mencionado cómo su presencia ilumina sus días, cómo su risa es la melodía más hermosa que ha escuchado, cómo su inteligencia y bondad lo han conquistado por completo. Y lo que hace que esta escena sea tan desgarradora y hermosa a la vez, es la posibilidad de la reacción de Neslihan. ¿Cómo va a recibir ella estas palabras? ¿Ha estado esperando esto? ¿O quizás la sorpresa es total? Si ella también siente algo por él, su reacción podría ser de alivio, de alegría contenida, de lágrimas de felicidad. Si ha estado esperando este momento, su respuesta podría ser un abrazo, un beso, o simplemente unas palabras que confirmen que sus sentimientos son mutuos. Pero incluso si su reacción inicial es de sorpresa o incluso de un poco de duda, la honestidad de Burak es innegable.
Es esa pureza de intención lo que resuena con nosotros, lo que nos hace empatizar con su situación. Porque todos hemos estado en ese lugar, ¿verdad? Ese lugar donde el corazón nos pide gritar lo que sentimos, pero la mente nos susurra precavidos. Lo que me parece particularmente conmovedor de esta confesión es la forma en que Burak seguramente destaca las cualidades únicas de Neslihan. No es un amor genérico, es un amor específico por la persona que ella es. Podría haber dicho, amo tu forma de ver el mundo, tu determinación, tu compasión. Amo la forma en que me hace sentir que puedo ser yo mismo, sin juicios. Estos son detalles que revelan una observación profunda y un aprecio genuino. Y aquí viene la parte que puede sacarnos alguna lágrima. El peso que Burak se quita de encima al confesarse. Imaginen la carga que llevaba, el secreto que guardaba. Liberar esa emoción, esa verdad, debe ser una sensación de inmenso alivio, pero también de extrema vulnerabilidad. Es un acto de fe. Está apostando todo en esa confesión, esperando que el amor sea correspondido, que su sinceridad sea valorada. Y si la historia continúa después de esto, la forma en que Neslihan responda marcará el inicio de una nueva etapa para ellos. Este tipo de momentos en las historias nos recuerdan la importancia de la autenticidad. Nos enseñan que a pesar del miedo, el amor verdadero vale la pena ser expresado. Nos inspiran a ser valientes, a no dejar que nuestras dudas nos impidan alcanzar la felicidad. La confesión de Burak es un testimonio del poder transformador del amor, de cómo puede llevarnos a superar nuestros propios miedos y a abrirnos a posibilidades maravillosas. Y cuando pensamos en las lágrimas, no son solo lágrimas de tristeza, sino también de alivio, de alegría, de catarsis. Son lágrimas que lavan el miedo y dejan espacio para la esperanza. Son lágrimas que reflejan la pureza de un amor sincero y la valentía de expresarlo. Es la emoción cruda y honesta que nos conecta como seres humanos, porque todos hemos sentido esa mezcla de miedo y esperanza al abrir nuestro corazón. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos conversado hoy, hemos explorado la profundidad y la intensidad de la confesión de amor de Burak a Neslihan. Hemos analizado la lucha interna que seguramente precedió a este momento, la valentía que requirió dar el paso, y la probable autenticidad de sus palabras, resaltando las cualidades únicas de Neslihan. Hemos imaginado el impacto emocional tanto para Burak como para ella, y cómo este acto de vulnerabilidad puede ser un punto de inflexión en su relación. Hemos tocado ese aspecto emocional que puede llevarnos a las lágrimas, no de tristeza, sino de profunda empatía y comprensión de la fuerza del amor y la valentía. De verdad, espero que hayan disfrutado de este análisis de una escena tan poderosa. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué les transmitió esta confesión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha conmovido o les ha hecho pensar, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que disfrutan de historias con mucho corazón. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Ayúdennos a crecer y a seguir creando contenido que les encante. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.